Gabriel me quiere mucho, pero me ha puesto los dos títulos de las charlas mal. Ahora te corrijo. En principio me tocaría hablar de necrosis grasa epicárdica, pero como veremos a lo largo de la charla, el título está mal puesto porque en realidad, y tal como describió Pepe Cáceres y Víctor Pineda en el artículo inicial, es necrosis grasa epipericárdica, porque efectivamente no es solamente la grasa que está delante o entre el pericardio y el miocardio, sino la grasa que está más allá del pericardio. Pero es cierto que todavía muchos artículos hablan de grasa epicárdica. Os presento este primer caso de una mujer joven de 51 años. Como antecedentes patológicos presentaba una dislipemia, tenía un antecedente de neoplasia de mama, que había tenido una recaída, pero ahora mismo estaba en revisión completa, y que acude por un dolor precordial atípico. Esta es la placa de tórax. La placa de tórax, la verdad es que no llama nada la atención, excepto quizás una ocupación retrocardíaca y un pinzamiento del seno costofrénico, y en el lateral pues un poco lo mismo, ¿no? Vemos que aquí hay un aumento de densidad y una ocupación del seno costofrénico posterior izquierdo. Hay alguna otra cosa más que iba a ponerlo como pregunta, pero la verdad es que me parecía que era excesivo, y luego volveremos sobre la placa lateral, porque de hecho solamente se ve en la placa lateral esa gran olvidada y que luego revisaremos. En el TAC veis que tiene un poquito de derrame pericárdico, una consolidación pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo, y esta sería la ventana de pulmón, y lo que sí llamaba la atención es que en esta localización de seno costofrénico izquierdo había un aumento de densidad, una trabeculación y una ocupación del espacio y un aumento de densidad de la grasa, con una morfología que los radiólogos conocemos muy bien porque es superponible a la de las apendicitis epiploicas que vemos en los TACs de abdomen, y que se veía de esta manera en la reconstrucción sagital y se veía en la placa lateral de tórax. Y efectivamente el diagnóstico diferencial, aunque pongo diagnóstico diferencial aquí, en realidad solamente cabe un diagnóstico porque esta imagen es tan patognomónica que hay que conocerla. Primero porque gran parte de la literatura cardiológica no sale todavía mucho, muchos cardiólogos de hecho no conocen la entidad, pero nosotros los radiólogos sí tenemos que estar familiarizados con ella, porque ahora que se hacen cada vez más TACs de urgencias, pues tarde o temprano nos encontraremos con un caso de necrosis grasa epicárdica. El diagnóstico diferencial habría que hacerlo con lesiones de contenido graso mediastínicos, que todos conocemos, hernias diafragmáticas, que a veces pueden tener una trabeculación de la grasa y pueden despistar, y más raramente mediastinitis, que suelen dar una imagen más florida. El diagnóstico, como os digo, es de necrosis grasa epipericárdica, aunque os encontréis en algún sitio nombrado como grasa epicárdica. Esta es la placa que se le hizo al mes, donde ya se habían resuelto esas consolidaciones posteriores, y efectivamente también se había resuelto esta ocupación del ángulo costofrénico izquierdo. El tratamiento es simplemente analgésico. Se resuelve espontáneamente, igual que ocurre con la apendicitis epiploica, y simplemente hacer el diagnóstico para evitarle al paciente otras exploraciones más invasivas que le puedan producir algún problema. La fisiopatología es desconocida. Se puede hablar de una torsión de la grasa de esa zona, igual que se habla en la apendicitis epiploica, y en principio, como os digo, lo que sí hay que tener en cuenta es que el TAC es el diagnóstico, la técnica diagnóstica, y que la imagen es prácticamente patognomónica, y que lo único que hay que hacer es conocer la entidad para poder hacer ese diagnóstico. Este es otro caso que os presento. Este era también un paciente de 57 años, joven, con otro dolor torácico atípico. Este paciente se evaluó en urgencias por cardiología, las enzimas eran negativas, y se nos pidió un TAC para valorar si había síndrome aórtico agudo o síndrome coronario agudo, para hacer el diagnóstico de dolor torácico en urgencias con paciente con electrocardiograma no concluyente
y enzimas negativas. Las arterias coronarias eran normales, no había enfermedad aterosclerótica, la aorta no tenía imagen de disección aórtica ni de síndrome aórtico agudo, úlceras penetrantes, hematoma, etc. Y en cambio lo que sí se veía era otra vez esta imagen en el ángulo cardiofrénico izquierdo. Hay que un poco memorizarla y fijarse en ella e ir a buscarla, porque a veces es relativamente sutil, como puede ser en este caso hay menos trabeculación, pero todos los que habéis hecho también TAC abdomen, pues que sabéis que esta es la imagen de la apendicitis epiploica cuando esto mismo ocurre en la grasa perisigmoidea. En este caso, bueno, pues había una menor ocupación de este ángulo cardiofrénico, pero efectivamente hay una trabeculación de la grasa que nos daba el diagnóstico. Y os pongo el artículo principal donde se hizo la descripción, porque esto está descrito por, como ha dicho antes Gabriel, por radiólogos del grupo de Vallebrón, por Pepe Cáceres, Víctor Pineda, Jordi Andreu, y en principio ellos describieron 2 casos con el grupo de Valencia, con José Le Vilar, y a partir de aquí es cuando han ido saliendo todos los casos, y ellos ya hablaban de grasa epipericárdica. Ya os digo, imagen típica de TAC, prácticamente no tiene diagnóstico diferencial, y los que hacéis TAC de urgencias, y cada vez se verán más TAC cardíacos en urgencias, pues conocer la imagen para hacer el diagnóstico, sabiendo que solamente hay que hacer un tratamiento sintomático del dolor y evitarle al paciente otras exploraciones más agresivas. Me parece que me he portado bien con el tiempo. Solamente una cosa de bibliografía, solamente nombraros este último artículo que ha salido este mes en el AJR, donde dice que los pacientes que con más probabilidad van a presentar este tipo de necrosis grasa epipericárdica son pacientes que no tienen antecedentes patológicos, ¿no? Que no son diabéticos, etcétera, lo cual es un poco contradictorio con lo que uno se esperaría, pero que sepáis que, según este artículo, pues van a ser pacientes que no tienen antecedentes patológicos, pero en cambio debutan con este dolor torácico atípico en urgencias. Y ya está.